¿Cómo están? Bueno, muy bien, vamos una vez más entonces a nuestro servicio de los días miércoles. Vamos hoy con una palabra especial. Quiero que salude a la persona que tiene al lado, salude a la persona que tiene a su lado. Que Dios los bendiga, que sea una noche especial, que sea una noche donde Dios hable a nuestro corazón y hermosee cada vez más nuestro corazón. Muy bien, vas a levantar la Biblia preciosa. ¿Y cómo es que dice Casarroca? Que la palabra de Dios es la verdad, que todo lo que dice se hará en mí y se hará por mí. Por eso sé que si hoy dispongo mi mente, mi corazón. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Primera de Crónicas, por favor, capítulo 4, versos 6, 7 y 8. Vamos a leer estos tres versículos. Oramos a Dios y esperemos que Dios nos alimente hoy con su palabra. Amén. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 6, 7 y 8. ¿Ya lo tienen? Muy bien, vamos a leerlo con alegría de corazón. ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Nara fue la madre de Ahuzán, Efer, Temení y Ahastarí. Estos fueron los hijos de Nara. Los hijos de Elá fueron Sered, Yahorí y Etnán. Cos fue el padre de Anub, de Sobeba y de la familia de Arjahel, hijo de Harún. Estoy profundo hoy. Vamos a cerrar esos ojos bonitos que tenemos y vamos a pedirle a Dios que de verdad nos hable. Padre de los cielos, te alabamos y te bendecimos, Dios. Te damos gracias, bendito Dios y Salvador, por la oportunidad que nos das una vez más, Señor Jesús, de hacer esto que llamas iglesia, Dios, de hacer, Padre Santísimo, comunidad, Señor Jesús, espiritual. Dios, gracias. Gracias por el propósito con el cual, Señor Jesús, tú has traído, Señor Jesús, tu palabra, has traído a tu iglesia, has traído a tu gente, Dios. Yo oro, Señor Jesús, para que en los próximos minutos, Señor Jesucristo, solamente la gloria tuya, Señor Jesús, se sobre este lugar, Señor Jesús. Atamos y reprendemos al demonio en el nombre de Jesús, Señor. Tú sabes toda la guerra espiritual que ha habido hoy, Señor Jesús. Ha sido un día de mucha guerra espiritual, Dios, y sabemos que necesitamos una palabra tuya, Señor Jesús, para liberarnos, para amarnos y especialmente, Señor, para sentirnos seguros, Dios. Gracias, Jesús. Te amamos con todo el corazón y gracias, amén. Y dale un aplauso grande, grande a tu Dios. Muy bien, vamos. Mire a su hermano y pregúntele, ¿te ministró el versículo? ¿A quién le pareció profundo el versículo? Levante la mano. A nadie, ¿cierto? Qué loco es, ¿cierto? Este versículo, ¿cierto? Voy a volverlo a leer porque a mí me encantó y nos lo vamos a aprender de memoria. Nara fue la madre de Ahuzán, Efer, Temení y Ahastarí. Estos fueron los hijos de Nara. Mire a su hermano y dígale, Nara, que entiendo. Ay, qué pena. No, Dios mío. Los hijos de Elá fueron Sered, Yesohar y Etnán. Hoy en día se llama Hernán, ¿no? Pero bueno, vamos progresando. Cos fue el padre de Anub, de Sobeba y de la familia de Ahargel, hijo de Harún. Wow. Imagina donde uno le presenta en toda esta gente. Yo que tengo una retentiva terrible. La persona se puede llamar Carlos o María y yo después de un rato digo, ¿cómo se llamará? ¿Cómo serán estos nombres? Puse a propósito este versículo porque hay versículos bíblicos en la Biblia que uno dice, nada que ver. O sea, uno se levanta en la mañana con un diagnóstico de pronto de un cáncer, con un diagnóstico de una cosa letal y le dice, Señor, háblame. Y usted abre la Biblia y el Señor le dice, Nara fue la madre. Y usted dice, uy, Señor, que Dios lo bendiga por haber creado esa gente. Pero qué cosa loca, ¿cierto? Pero bueno, los he colocado a propósito.
A veces uno cree que toda la Biblia tiene que ser un 5 y 6, un número de suerte, un número que le dé a uno lo que uno necesita. Y resulta que no siempre. Hay versículos bíblicos que si están en la Biblia es porque son importantes para Dios. Dicen amén, iglesia. Diga conmigo, la suma de la palabra de Dios es el resultado de la verdad. Entonces, este verso es uno entre todos los versículos que hacen integral a la Biblia y que podamos decir que la Biblia es la palabra de Dios. Dicen amén, iglesia. Entonces, no sé si alguna vez usted se ha sentido que usted lee un versículo y usted dice, pero esto no tiene patas, esto no tiene por dónde. Uno mira los nombres y uno dice, estos nombres son terribles. Resulta que en Primera y Segunda de Crónicas, las crónicas son el efecto o la consecuencia de algo que sucede en otros libros y en otras historias de la Biblia. Es otra vez como volver a contar las cosas. Eso es una crónica. Entonces, vuelven y salen estos nombres en casi los primeros 6 capítulos de Primera de Crónica. Solo nombres, unos nombres que uno dice, uno bautiza a una persona o pone un nombre a una persona con eso y esa persona nace con problemas. Se desarrolla con unos problemas. Porque fueron parte de la genealogía de nombres de aquella época que pues definitivamente nada que ver. Hoy en día tenemos unos nombres diferentes y gracias a Dios hemos mejorado. Dicen amén, iglesia. Entonces, quiero que entienda que la suma de su palabra es la verdad y que todo lo que está en la Biblia, cada persona de la Biblia es una persona importante y cada persona que está en este lugar es una persona importante. Dicen amén. Le das un aplauso a Dios por tu vida, por favor. Si uno va a un cementerio, porque toda esta gente se murió hace muchísimos miles de años, si uno fuera a un cementerio, uno encontraría las lápidas de todas estas personas y seguramente diría, Nara murió y murió después de haber tenido a su hijo Temení y tuvo otros 2 hijos, uno que se llamaba Efer y el otro se llamaba Ahastarí. Y seguramente muchas cosas en los epitafios encontraríamos de personas que no son relevantes, pero que están en la palabra de Dios. Seguramente nosotros a veces vemos nuestra vida como algo que no es relevante. Nos vemos así como este versículo en algunas áreas de nuestras vidas y decimos, ¿y esto para qué en mi vida? ¿Y yo por qué estoy viviendo esto? ¿Y yo por qué tengo esto? Es exactamente el resultado de lo que Dios colocó en su vida con un propósito maravilloso. Dicen amén, iglesia. Diga conmigo, mi vida integral tiene un propósito. ¿Qué tiene su vida integral? ¿Un qué? Propósito. Entonces vamos a revisar la vida de una persona que es insignificante en la Biblia. Hay hombres que son significativos en la Biblia. Usted, por ejemplo, si usted sabe el nombre que yo voy a dar, si usted sabe hacer algo de él, me dice un amén fuerte. ¿Listo? David. Amén. Josafat. Amén. María. Amén. Jesús. ¿Sí? Pero si yo les dijera un nombre de eso, yo les dijera la señora Nara, usted se mira y usted dice, nada que sé nada de ella, ¿cierto? Y voy a hablarles de un hombre que tenía un nombre particular. Voy a hablarles hoy de Jabes. Nunca en mi vida he predicado de Jabes. Yo voy a hacer un sermoncito sobre Jabes. Vamos a ver cómo sale. Yo espero que salga bien. Dicen amén, iglesia. ¿Por qué Dios involucra a Jabes en la Biblia? Porque a Dios le pareció importante. Mire a su hermano y dígale, yo estoy en esta iglesia porque para Dios soy importante. Amén, iglesia. Nosotros no estamos aquí por otra cosa diferente, sino porque para Dios es importante nuestra vida delante de Él y nuestra vida aún en medio de la iglesia, en lo que llamamos el reino en la tierra. Entonces, cada verso de la Biblia tiene un propósito que finalmente logra la palabra de Dios. Cuando el imperio babilónico tomó a el pueblo de Dios, al pueblo de Israel, y lo empezó a someter, lo somete más o menos por unos 70 años y se vuelve despiadado. Babilonia crece como un gigante. Babilonia es la ramera de la época. Se enseñorea, hace lo que quiera con el pueblo de Dios. Una cosa loquísima. Y entonces, en medio de eso,
el pueblo empieza a preguntarle a Dios, ¿por qué no sucedió esto? Y la respuesta es porque el pueblo dejó de amar a Dios con todo su corazón. Entonces Babilonia se creció y empezó a dominar a Israel, al pueblo de Dios. Como les dije anteriormente, más o menos unos 70 años, este gigante azotando como si fuera un Goliat que les predicaba qué días. Y entonces Dios empieza a darse cuenta que los gigantes nos doblan delante de Dios. Entonces a Dios se le conmueve el corazón y Dios se inventa un capítulo de la Biblia que es la cosa más loca que hay en la Biblia para mí. Deuteronomios capítulo 28. No lo vayan a abrir. Si quieren anótenlo en su casa, lo lee, porque es un capítulo larguísimo. Y Dios inventa ese versículo, esos capítulos, y el capítulo habla de todo lo que el pueblo de Dios puede hacer inmediatamente sometido al cautiverio del gran gigante de Babilonia, y Dios los bendecirá. Pero que si de manera contraria no se someten a Dios y no aman a Dios con todo su corazón, entonces viene un proceso ahí en Deuteronomio 28 donde dice las maldiciones. O sea que hay bendiciones y hay maldiciones. Dicen amén, iglesia. Mire a su hermano y dígale, hay bendiciones y hay maldiciones. Entonces, Dios necesita glorificarse. Diga conmigo eso. Entonces, Dios necesita glorificarse, pero Dios no quiere hacerlo él mismo. Parecería arrogante que Dios bajara aquí a la tierra, hiciera un desfile y moviera el cielo y cogiera las nubes y las volviera yo no sé qué. Quedaría como muy arrogante. Entonces, ¿cómo se glorifica a Dios? ¿A través de quién? De nosotros. De nosotros. Nosotros vendemos a Dios. Yo doy testimonio de Dios. Díganme amén, iglesia. Diga conmigo, yo vendo a Dios. Entonces Dios, porque imagínense por ejemplo que en medio de la prueba que están pasando en los 70 años sometidos al cautiverio del pueblo babilónico, ustedes se imaginan que Dios se hubiera olvidado de ellos. Entonces, ¿cómo se glorifica a Dios? Entonces Dios es inteligente. Entonces Dios llega y dice, párele bolas a esto, les voy a dar Deuteronomio 28. Si alguno de ellos lo lee y lo reclama, yo por el hecho de leerlo y de que él se sujete a mí, yo cumplo todo lo que dice esos versículos. Así de sencillo. ¿Por qué? La razón es sencilla. Dios es un Dios que no es bruto. Dios es inteligente. Entonces Dios dice, si a ellos les va mal, ellos van a decir que les va mal porque me siguen ¿a quién? A mí. Pero si ellos les va bien, ellos dirán, este es el resultado de puro Dios. Dicen amén, la iglesia. Digan conmigo, puro Dios. Puro Dios es glorificar a Dios. Entonces Dios para eso pone su palabra. Y por eso les decía, a veces vemos todos esos nombres y decimos esto no es por acá. Y resulta que de la misma manera hay otros versos donde seguramente no hay nombres, pero hay promesas que son valiosas para nosotros y que nos sostienen en esta vida. Dicen amén, iglesia. Entonces Dios desea que los hijos de Él tengan abundancia. Pero Dios mío, ¿ustedes han visto los aguaceros que han caído? ¿Eso es abundancia o no? Eso es una cosa. Si cada gota fuera un $1, ¿cuánta plata tendríamos en el patio de la casa? ¿Sí o no? Dios es abundante, digan amén, iglesia. Entonces Dios piensa y Dios dice, yo quiero que ellos vivan abundantemente. No voy a hablarles aquí de la teología de la prosperidad, porque ustedes saben que no compartimos eso en nuestra teología integral. Dicen amén. Que Dios nos quiera ver prosperados no quiere decir que nosotros prosperemos a costa de la santidad de Dios con todo y gallo. La santidad de Dios es una cosa totalmente diferente a la prosperidad. Dicen amén, iglesia. Porque no necesariamente me tiene que ir bien para ser santo. Dicen amén. Ok, entonces Dios quiere bendecir a su iglesia en medio de lo que estamos viviendo cada uno de nosotros hoy. Quizás no estamos cautivos del gran gigante llamado Babilonia, pero cada uno de nosotros tiene una Babilonia al lado. Y hoy Dios quiere decirnos a nosotros que Él desea prosperarnos. Dicen amén.
¿Por qué desea prosperarnos Dios? Para que usted se meta en la cabeza y le quede fácil deglutir lo que más adelante le voy a decir, que es tan sencillo pero que no lo ponemos en práctica. ¿Por qué Dios quiere hacerlo? Número uno, porque Dios me ama. Dicen amén, iglesia. Diga conmigo, Dios me ama. Entonces, como Dios te ama, Dios quiere verte ¿cómo? Con abundancia. Si uno ama a su hijo, uno que quiere que su hijo tenga una buena ropa, que se vaya bien comidito para el colegio, para la universidad, darle una mesada por ahí de unos 20,000 pesos a la semana, máximo. Ok, entonces Dios me ama. Número dos, porque a Dios, escúcheme esto que esto es precioso, a Dios le produce placer que usted viva abundantemente. Usted ve, por ejemplo, a sus hijos, usted ve a su familia y usted los ve bien vestiditos, bien comiditos, que comen ahorita, que comimos tanto pescado, atún, que comimos cerdo, que casi nos salen pezuñas a todos. Usted se da cuenta que usted se alegra. Dios se alegra de que su pueblo esté bendecido. Dicen amén, iglesia. Mire a su hermano y dígale, el mayor placer de Dios es verte como estás. Y démosle un aplauso a Dios con todo el corazón. Y el tercer puntico que yo veo ahí de la abundancia y de lo que Dios quiere hacer con el pueblo de Israel, pero que lo quiere hacer con nosotros hoy aquí, es que Dios, lo que les decía anteriormente, Dios ama su gloria. Y Dios sabe que si bendice a su iglesia, la gloria es ¿para quién? Para Dios. Diga conmigo, Dios, la gloria es tuya. Mire a su hermano y dígale, yo trabajo, me va bien, pero toda la gloria se la lleva a Dios. ¿Sí o no? Toda la gloria. No sé si ustedes han visto un programa de televisión que a mí me parece loquísimo. Son un poco de manes, todos raros. Se llama Street My Core, sobre la reconstrucción de unas casas. Y estos tipos hacen unas casas en una semana, gente muy, muy necesitada. Y son bien controversiales los tipos. El uno es como raro, el otro también es raro, y todos son raros. Y al final del programa siempre dicen, nosotros construimos, conseguimos el dinero, levantamos las personas, pero la gloria se la lleva a Dios. La gente tiene que darse cuenta que toda la gloria es para Dios. Y si esta iglesia sabe que la gloria es para Dios, denle un aplauso con todo su santo corazón. ¿Cuál es la gloria de una persona? Estar llena de vida. La gloria de una persona es estar llena de vida. ¿Y cuál es la gloria de Dios? La de Dios es ser quien llena a esa persona. Escúchemelo nuevamente. La gloria de una persona es estar lleno de vida. Y la de Dios, ser quien llena esa vida. ¿Qué cosa, qué baile tan impresionante, ¿cierto? Es un vals perfecto. Esta historia, entonces, que les voy a contar de Jabes. Jabes era una persona como que venía de un estrato muy bajo, y estaba viviendo una situación tan terrible como la que vivió Saúl. Saúl trepó arriba y Saúl cayó en el fondo. Y parecía que la familia de Jabes era una familia que venía como de un mismo contexto, arriba, abajo, arriba, abajo. Entonces Jabes su familia estaba mareada de la situación. Estaban hasta acá. Y no sé si te has dado cuenta que la peor trampa que tiene el cristianismo de parte de Satanás es que nosotros no veamos la gloria de Dios. ¿Por qué no la vemos? Porque estamos hasta acá y de esta no vamos a salir nunca. Y resulta que eso no es verdad. Dios deja ver su gloria. Dios finalmente, como se lo dijo, se hartó de la miseria en la que vivía el pueblo de Dios. El pueblo gemía todo. Y entonces pues le regala Deuteronomio 28. Y con esto les quita el gigante. Ellos empiezan a reclamarla porque la palabra tiene poder. ¿Escuchó lo que le dije? 70 años prisioneros, 70 años vendidos, prostituidos. Toda la porquería que quiera sucedía en Babilonia. Era la gran ramera de la época. Y el pueblo era el que le embetunaba los zapatos a esta gente. Y Dios, por la promesa de Deuteronomio 28, esta gente empieza a repetirla. Y empieza a repetirla. Y empieza a repetirla. Y Dios concede el deseo de nuestro corazón, que está forjado en su perfecta voluntad. Dicen amén, iglesia.
Entonces Jabes nace más o menos en el cruce. Uno se pone a mirar la historia de Jabes y nace como cuando Josué está muriendo y la iglesia está conociendo la tierra prometida. Es un cruce ahí donde él se levanta. O sea que él no se levanta tanto en la miseria, pero tampoco se levanta en la gloria. Y además tenía un inconsciente colectivo familiar de que su familia y de que ellos eran lo peor de lo peor de lo peor. Pero este hombre se destaca. Este hombre dice: así toda la vida no. Aquí alguien tiene que terminar bien, porque toda la gloria es para Dios. Diga conmigo eso: en mi casa alguien debe quedar bien, porque la gloria es para Dios. Usted decide si es usted o no es usted. Usted decide si es o no es. Primera de Crónicas capítulo 9 verso 10. Primera de Crónicas capítulo 4 versos 9 y 10. Dice así: Jabes fue más importante que ¿quién? A ver, me quedé solito, vamos, 1, 2, 3. ¿Qué dice? Jabes fue más importante que ¿quién? Que sus hermanos. Cuando su madre le puso ese nombre, dijo: con aflicción lo he dado ¿a qué? A luz. O sea, si usted se da cuenta, Jabes o Jabes, como quiera, vos Jabes, ¿cómo lo decís? Jabes nació por la voluntad de Dios, pero manipulado por los sentimientos de su familia. Jabes nació el día perfecto que Dios quiso, pero en el día de la ruina de su familia. Jabes nació con el conocimiento en su corazón y la revelación ponderada de una profecía de que sería un gran hombre utilizado por Dios, pero nació en una familia religiosa y que siempre veía lo malo que Dios no hacía en sus vidas. Sigo leyendo, versículo 10. Jabes le rogó ¿a quién? Al Dios de quién? De Israel. Es decir, mire la oración de Jabes. Jabes se entera y él en algún lado encuentra unas crónicas donde dice: y hubo un pueblo que 70 años fueron cautivos por Babilonia. Y un día leyeron la palabra de Dios y ellos oraron y Dios los liberó. Entonces el man leyó eso y dijo: no, por favor, de eso tan bueno no dan tanto. Pero algo lo convenció, dijo que sí. Y él entonces oró al Dios de quién? De Israel. Escúcheme, mire tan impresionante esto. Qué respeto, a mí me parece como una solemnidad. O sea, yo no me puedo meter mucho con este Dios porque no es el mío. Uy, pero ese Dios les hizo unos milagros a esos manes que yo voy a orar a ver si conmigo lo hace. Sigo leyendo. Bendíceme. ¿Y qué? Y ensancha mi territorio. Ayúdame y líbrame del mal para que no padezca aflicción. Y Dios le concedió su ¿qué? Su petición. Hay personas en la Biblia que usted las encuentra, escúcheme, hay personas en la Biblia que usted las encuentra toda la vida yendo a reclamar una promesa. Toda la vida. Usted encuentra a Lea, usted encuentra a Raquel, usted encuentra a Abigail, usted encuentra una cantidad de gente. La mujer esta que le habían robado los abogados la casa, todos los días rogando, haciendo una cosa muy continua. Y este hombre hace una oración que tiene 4 puntos importantes y desata el poder de Dios. Porque Dios es efectivo cuando se habla de su gloria. Y la iglesia tiene que ser eficaz a la hora de dejar que se desgaje la gloria de Dios sobre nosotros. El nombre de Jabes jamás aparece en la Biblia. Solamente Jabes ahí. No más. Nunca jamás, usted no va ni en Apocalipsis ni en ningún lado. No aparece por ningún lado. Solamente ese momentico. Quizás hay momentos en la vida donde nuestros nombres solo son importantes una vez en la vida. Yo se los dije el domingo. Hay cosas que Dios solo dice una oportunidad. Hay momentos donde Dios dice: va un Ariel, van 2 Ariel, van 3. Pero hay cosas donde Dios me dice a mí y no lo negocio. Y Jabes se la pilló. Digo: este man hace eso. Es como si nosotros: usted no tiene plata.
Y usted está en la inmunda. Y usted entra a un cuarto. Y usted ve una lámpara. Y abajo dice Aladino. Y usted la ve ahí toda oxidada y con telarañas. Y con una lucecita como intermitente. Y usted es cristiano. Y usted dice: ay, Señor, no, esto no es de Dios. Y la lamparita, no, un trapito ahí al lado, un dulce abrigo. Y en letra menudita debajo de Aladino dice: frótame suave. Te la coge. No, esto no es de Dios. No. ¿Qué tal que el pastor me viera haciendo esto? Esto es un agüero, ¿no? Y de pronto usted se le mide y usted frota la lámpara y sale un genio y le dice: ¿cuál es el problema que tienes? Debo 1.200 millones. Tenga 4.000 para que quede con el resto. ¿Usted se imagina esa locura? Levanten honestamente los que quisieran que eso fuera una oportunidad alguna vez en su vida. Levanten la mano. ¿Cierto? ¿Sí o no? Al otro día uno va y diezma y arregla. Ay, qué pena. Ay, entonces, espere, no, ¿cómo van a aplaudir esa herejía? Qué vergüenza. Yo creo que todos lo haríamos. Es más, uno le pondría un cliché evangélico. Esto es de Dios. Y si va acompañado, la persona de al lado, ahí se ve la unidad. Sí, esto es de Dios. Bueno, les estaba diciendo esto, ¿por qué? Porque nosotros a veces a esas cosas culturalmente se nos metieron en el corazón y nos conquistaron. Todos tenemos eso en nuestro corazón, esas fantasías. Y eso fue lo que le sucedió a Jabez. Jabez encontró un rollo donde decía: si haces esta oración, qué poca ponerme a llorar. Si le crees a este Dios y lo invocas y te arrodillas, Él hará lo que tú estás diciendo. ¿Cómo la vieron? Y uno no ora con ese ímpetu. ¿Por qué? Porque a nosotros nos enseñaron a orar como ora el pastor, como ora el hermano. Pero no nos enseñaron y no aprendimos nosotros de Dios a orar en el Espíritu, llevados y movidos por el Espíritu. Sino que tiene que ser con un tiempo, que tiene que ser tal día y a tales horas, y nombrando esto y diciendo lo otro. Entonces eso se vuelve ¿qué? Ceremonial. ¿Y la oración qué es? Eficaz. Digan amén, iglesia. Diga conmigo: mi oración es eficaz. Y si lo crees, dale un aplauso a Dios con todo tu corazón. Yo le doy gracias a Dios que nosotros no vivimos aquella época, pero nosotros tenemos una Babilonia encima. Nosotros estamos muy callados. Nosotros tenemos una Babilonia. Hay un imperio que no lo estamos detectando. Y necesitamos reclamar las promesas de Dios. Necesitamos orar. Necesitamos decirle a Dios: Dios, tú prometes esto. Si ustedes se dieron cuenta, esta mujer cuando tiene a su hijo le pone Jabez porque ella estaba pasando un problema terrible. O sea que Jabez significa problema terrible. O sea que Jabez significa dolor. O sea que Jabez significa aflicción. Entonces usted se imagina que en este siglo, en esta época, uno tuviera hambre y al hijo le pusiera hambruna Gutiérrez. Que uno estuviera deprimido y al hijo le escribiera tristeza Castro. En esta época, gracias Señor, digan amén. Porque imagínense. Ahora, hubo hombres que se atrevieron a pisar un poco
poco eso de los nombres raros, y entre esos mi padre, porque me puso Ariel. ¿Cierto? Estaba en un momento difícil en su vida y dijo, pongámosle Ariel. Los nombres bíblicamente son importantes de lo que dicen las personas, pero nosotros ahora estamos en otro momento. Nosotros tenemos el poder, es en la palabra de Dios. Tenemos el poder en lo que Dios hace por nosotros. Dicen amén, iglesia. Entonces, la oración que hace Jabes o Jabes no lo hace rico. Porque yo nuevamente le digo, yo no estoy predicándole hoy de la teología de la prosperidad. A mí no me importa esa vaina. Pero sí quiero decirle algo. Yo deseo que mis hijos estén bien. Y yo soy un padre malvado. Ahora, ¿qué piensa usted de Dios que es perfectamente bueno? Dicen amén, iglesia. Entonces, en aquella época, parece que esta mujer no habla de su esposo, habla de ella. Seguramente el tipo se murió, la abandonó. Entonces, imagínense ustedes, hace 7,000, 8,000 años, una mujer madre soltera. Vamos a hacer algo todos aquí. Vamos a darle un fuerte aplauso a las madres solteras que hay en este lugar. Que Dios las bendiga. Me les quito el sombrero. Ahora piense usted, hoy en día estas mujeres, ¿cómo les toca? Duro, 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 durísimo, fortísimo les toca. Ahora piense hace 7,000 años. Era mucho más dura. El agua siempre estaba a 10 kilómetros, 5 kilómetros de la casa. Todo lo que tenía que hacer una mujer. Entonces ella se levanta, tiene a sus hijos y el primero que coge es a Jabes y le dice aflicción. Entonces imagínese usted que Jabes salía a la calle y la gente le decía, él decía, mucho gusto, me llamo Dolor. Ay, imagínese, conociendo una niña que le gustó, le picó el ojo, se le acercó y ella le dijo, ¿cómo te llamas? Dolor. Ay, qué cosa tan terrible, ¿cierto? Yo creo que uno queda asustado, porque uno dice, ¿cómo así que te llamas Dolor? Aflicción. Terrible, el nombre marcaba a las personas. Yo recuerdo que cuando en alguna época de mi vida, en mi adolescencia, yo iba a las fiestas y mi nombre, yo no sé qué pasaba con mi nombre, pero yo decía a una niña o a alguien que me estaban presentando, y decía, mucho gusto, Ariel. La niña volteaba y me miraba y decía, ¿Gabriel? No, Ariel. ¿Uriel? Ariel. No había salido la sirenita, gracias a Dios. Y tenía un amigo que era mi mejor amigo en el barrio, de un barrio de tantos que viví. Él era más alto que yo, era un poco rubio y con los ojos azules y era muy guapo, pero muy bonito. Y él se presentaba y él tenía un nombre un poco más simpático que el mío. Él se llamaba Erwin Klaus von Grave. Mire, las chinas se desmayaban. Y yo tenía Uriel, qué briega tan berraca, Dios mío. Imagínese, usted que dice que ahí viene Erwin Klaus von Grave. Wow, y el man usaba pañoletas y era todo fifirifi. Wow, los nombres. Pero bueno, sigamos adelante. Entonces, Jabes luchaba con su nombre, porque yo creo que todos luchamos en algún momento con el nombre si no nos gusta. A mí, yo le doy gracias a Dios porque mi papá se llamaba Joaquín Ariel. Y en su infinita misericordia Dios le dijo, no le pongas el Joaquín, por favor. Por favor, no lo mates, asesínalo suave, déjalo vivir. Qué cosa tan loca, ¿cierto? Bueno, perdón si hay algún Joaquín aquí, ¿no? Entonces, Jabes se repuso. Diga conmigo, me tengo que reponer. Mire a su hermano y dígale, es hora de reponerte. Nuestro nombre no es la desgracia. Nuestra situación no es la desgracia. Nuestras circunstancias no son la desgracia. ¿Qué tal estuvo el día de hoy? El día de hoy para mí ha sido entre picho y agrio. Pero las circunstancias no pueden llevarse la gloria de Dios. Le das un aplauso a Dios con todo tu corazón. Primera de Crónicas, capítulo 4, verso, ¿qué dice? Voy a leer solamente la primera partecita. ¿Qué dice? Jabes
fue más importante que ¿qué? A ver, me quedé solo, léalo. A ver, ¿qué dice? Jabez fue más importante que ¿quién? Que sus hermanos. La palabra Jabez, cuando usted la traduce del hebreo al español, significa literalmente ilustre. La palabra ilustre tiene un sinónimo que se llama importante, que es lo que dice la versión internacional. Pero me gusta la palabra ilustre, no quitándole la gloria a nuestra traducción de la Biblia, NBI. Pero wow, este man era importante e ilustre. Pero su madre y su contexto era que insignificante e ignorante e ignorado. Pero él se encarga de abrir el libro. Ahí está la clave. ¿Sientes que tu vida no tiene sentido? Abre el libro. Ora al Dios de Israel. Ora al Dios de la Biblia. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Dicen amén, iglesia. Mire por favor conmigo Primera de Crónicas 29-28. Primera de Crónicas 29-28. Y murió muy anciano y entrado en años. Está hablando del rey David, en medio de grandes honores y riquezas. Y su hijo Salomón lo sucedió en el trono. Mire la gloria de un hombre como David. Aquí dice que este hombre, David, nació con gloria. David nació en una casa donde Isaí era un duro, donde sus hermanos eran lo mejor. El profeta llegó a los 11 años a decirle: vas a ser el rey de Israel. Y mire cómo murió con honores. Pero Jabez no nació en la misma cuna de oro, no tuvo por padre a Isaí, ningún profeta vino a decirle nada, pero leyó la palabra de Dios. Leyó la crónica y dijo: ahí está el secreto de mi vida. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia de hoy: volver a las sagradas escrituras. Digan amén. Volver a leer la palabra de Dios. Por eso les puse ese versículo al principio, que uno lee ese versículo y dice: Dios mío, ¿esto con qué se come? La Biblia es eficaz y poderosa. A pesar de su origen humilde, llegó a ser un gran hombre de Dios. Yo no sé si ustedes conocen un poco la historia. A mí me gusta mucho la historia. Y culturalmente, uno de los hombres más importantes del mundo es Abraham Lincoln. No solamente para los Estados Unidos de América. Abraham Lincoln fue un hombre que transformó las leyes en el mundo entero. Fue imitado y plagiado por muchos presidentes del mundo. Y si usted no sabía, Abraham Lincoln nació en una casucha, en unas condiciones miserables, y llegó a convertirse en uno de los hombres más amados. Cuando usted dice Abraham Lincoln, dentro de 480 millones de americanos, a ellos se les llorosean los ojos por el nombre, porque pesa demasiado, porque hizo mucho. Jabez llegó muy lejos porque quiso poner en práctica la palabra de Dios. ¿Qué hizo Jabez? Oró sencillo. Mire a su hermano y dígale: ore sencillo. Dígale: pero de corazón, dígale. Una oración sencilla vuelve gente sencilla en gente importante. ¿Escuchó lo que estoy diciendo? Una oración sencilla en un corazón sencillo vuelve a esa persona ilustre, la vuelve importante, la transforma. ¿Por qué? Porque a las oraciones sencillas Dios les da su crédito. Dios le pone el sello, ¡pac!, a las oraciones sencillas. Primera de Crónicas 4:10 dice así: Jabez le ¿qué? Le rogó. Wow. Mire a su hermano y pregúntele: ¿hace cuánto no ruegas? Y uno no tiene que rogar. Rogar es una actitud. Rogar no es una norma. Rogar no es una escuela. Es algo que te sale del alma. Por favor, lo para, no sé si alguna vez lo paró un policía, usted en pico y placa, y usted le ha rogado, salió de aquí, y ese man le dice: métase a ese centro comercial ya, desaparezcase. Wow, el ruego. Pero si usted llega y se le aletea al del tránsito y le dice: mire lo que dice la norma, yo no sé qué, las fotomultas en todo el mundo están, lo que hace es que arderlo. Llega la grúa, se le lleva el carro todo y por sapo le clavan otra. Diga conmigo: Señor, enséñame
A rogar. Jabez le rogó al Dios de Israel. ¿Qué le rogó? Bendíceme, ensancha mi territorio, ayúdame y líbrame. Va, 1, 2, 3, ¿cómo es? Bendíceme, ensancha mi territorio, ayúdame y líbrame. Wow. ¿Qué con esas 4 cosas en la mano uno qué más necesita? Que Aladín y cada uno entra y patea esa lámpara. Usted no le pega Aladín siempre lo muestran con barriga, ¿cierto o no? ¿Sí es barrigón? Pero es como grueso, ¿cierto? Bueno, le pegue una patada a ese tipo. Porque al lado de Dios no hay nadie más grande. Y Dios le concedió, ¿qué dice al final? Y Dios le concedió ¿qué? Su petición. Bendíceme. Cuando usted dice bendíceme, eso tiene que salir ¿de dónde? Del corazón. Entonces póngase la mano aquí en el corazón y diga conmigo, así, sáquelo del fondo de su alma. Y cuando se le dé la gana, dígalo. Pero dígalo. Quiere decírselo, bendice. Eso tiene que ser como una tragicomedia. ¿Qué sale aquí? Usted no necesita estar orando. Usted puede estar abriendo esta noche a las 11:30 de la noche la nevera para sacar la leche para el gato. Y usted siente ahí un cruce de lágrimas. Y usted le dice a Dios, papi, bendíceme. Wow. Es una locura. Es una locura, que hay que salirnos del contexto de tanta cosa, de tanto almidón que nos metimos en la cabeza. Y uno tiene que decirle a Dios, bendíceme, pero de manera aflictiva, de manera de aflicción a mucha bendición. O sea que la bendición tiene que ser ¿qué? Enorme. ¿Y qué si le dice? Abre la nevera, saca la leche para el gato y dice, Dios, bendíceme enormemente, Dios. Porque necesitamos una bendición tan grande que sea más grande que el gigante de Babilonia, para que lo coja y le diga, quieto, quieto, a mi pueblo no me lo tocas. Dicen amén. Después dice, ensancha ¿qué? Mi territorio. Ensancha mi territorio. Nosotros tenemos que pensar en grande. Digan amén. Cuando usted pide que Dios le ensanche el territorio, usted está pidiendo, número 1, que Dios lo prospere en todas las cosas. Número 2, que Dios le dé más poder a usted como cristiano. Y número 3, que usted asuma todas las responsabilidades que generan que Dios ensanche la carpa y que Dios le dé poder. Dicen amén, iglesia. Diga conmigo, Dios, ensancha mi carpa, dame poder y ganas de responsabilizarme. Te iba diciendo, bendíceme, ensancha mi carpa. Wow. Y yo empiezo a decir, ¿quién está haciendo esa oración? ¿Quién está haciendo eso? Aumentar la bendición sobre nosotros. Después viene ¿qué? El poder de Dios. Ayúdame. Diga conmigo, Dios, ayúdame. De lo mismo, vuelva y abra el refrigerador, va a sacar la leche del gato y usted se acuerda de fisuras que tienes en el alma y que necesitas decirle a Dios desde aquí, desde las entrañas. Las entrañas están en el intestino grueso, en la parte final, allá en la entraña, en lo más recóndito del ser humano anatómicamente hablando. Y desde allá usted tiene que sacar esta oración que diga, Dios, ¿qué? Ayúdame. Dios, ayúdame. Si cuando uno veía el Chapulín Colorado, ese héroe que era como cierto tan loco, y salía la vieja y decía, ¿y ahora quién podrá ayudarme? No contaba, imagínese. ¿De qué? ¿Usted no va a esperar que Dios le llegue a usted? Dios va a llegar. Digan amén, iglesia. Diga conmigo, el poder de Dios se va a manifestar. Entonces, ¿pasamos a qué? Líbrame. Líbrame. Que no tenga que vivir más con un lastre como el que he vivido de aflicción en mi vida.
Porque Jabez desde la infancia se había llamado como dolor. Dolor toda la vida, dolor, dolor, dolor. El peor, el bruto del paseo, la oveja negra, el idiota de la familia, el tonto, el raro de la familia. Líbrame, Dios. Dicen amén, iglesia. Dígalo desde el fondo de su corazón, diga conmigo: líbrame, Señor. Entonces ya es hora de levantar los ojos al cielo y pedirle a Dios que nos dé un lugar más adecuado. Escúcheme lo que le estoy diciendo: un lugar más adecuado. Y le voy a hacer una pregunta: ¿qué tan grande es su visión? No le voy a contestar ahorita porque nos quedamos toda la noche. Pero mire, este hombre venía de la aflicción, pero tuvo visión. Y a veces por no tener visión terminamos en aflicción, porque somos como ciegos palpando este mundo y no vivimos conforme a este mundo, sino conforme al poder de la palabra de Dios. Y termino solamente diciéndoles 3 cositas para terminar. Que tú hayas empezado mal tu vida no quiere decir que tengas que terminar mal. Que usted nació en un pueblito miserable para allá en el Cauca, que su papá era carpintero, que su papá era leñador, que su papá era borracho, que su mamá soplaba marihuana. ¿Sí? Hay viejas marihuaneras. Y eso se le convierte a uno en desgracia, porque uno cree que de donde viene es para donde va. Señor, de donde vengo no volveré, yo voy para el cielo. Digan amén. No va a volver allá atrás, jamás. Mire a su hermano, dígale: ni en pintura, dígale. Mire, de verdad, se lo digo con todo mi corazón. Yo soy de Suaita y yo nunca he hecho una oración diciéndole a Dios: Dios, llévame otra vez a Suaita. No, eso es un ataque diabólico. A Suaita, ni siquiera a conocerlo, a ver cómo, ¿para qué? ¿Quedó dónde? Atrás. Le pasa lo de las acacias. Se vea. Hay gente que, ¿cierto? Ya no vive. Bueno, muy bien. El enemigo que quiere restringir nuestras vidas, que hagamos este tipo de oraciones. Satanás quiere que nos volvamos todos ceremoniales, todos doctos, todos intelectuales en la oración. Olvídese, rómpalo, llegué a Dios diferente. Vea este tipo en medio de esa gente con esos nombres salió uno, Jabez, imagínense. Y este hombre movió el corazón de Dios. Y nosotros tenemos a Jesucristo para que mueva el corazón de Dios. El poder de la palabra. Este man no tenía ni la palabra. Encontró unas crónicas de buenas, pero las reclamó. Reclamemos la palabra de Dios. Otra capsulita: ninguna medida de éxito es segura sin la presencia de Dios. Nada dura sin la presencia de Dios. Nada. Comienzas con Dios, pero si sueltas a Dios, lo que tenías también te suelta a ti. No suelte a Dios, cójale a Dios. Como les decía un domingo, un miércoles en un sermón el año pasado que no se me olvida. No sé cómo se llamaba, creo que se llamaba Arrástrame. Hay momentos donde uno tiene que cogerse de los tobillos de Jesús y así lo arrastre, así se le queden a uno los dientes en la carretera, los pedazos de cráneo. Pero a mí no me sueltas, Dios. A mí no me sueltas, porque tú eres el camino. Mi tragedia está en buenas manos si tú vas adelante. Mi tragedia, mi suicidio, si tú no estás a mi lado. Dicen amén, iglesia. Dale otro aplauso a Jesús con todo tu corazón. Tener éxito en nuestras propias fuerzas es el éxito más peligroso del mundo, porque es pasajero, es engañador, no es de Dios. Dicen amén. Nunca se disculpe de las bendiciones de Dios. No le dé pena ser bendecido por Dios. Y usted sabe que muchos de ustedes sufren con eso. Yo mismo, por ser pastor,
Yo mismo a veces pienso si me pongo unos tenis nuevos o no, porque siento culpa de que alguien vaya a pensar que me robé un peso de los diezmos de esta iglesia. Si cambio el carro, estoy pensando que me robé los diezmos de esta iglesia. Y el diablo ha hecho pensar a usted de la misma manera. No tienes derecho, a lo mejor eres una sabandija, eres una porquería. Y no es así. Tenemos derecho, porque Dios quiere ensayar nuestra carpa. Digan amén. Dale un aplauso a Dios con todo tu corazón. Mire, yo le voy a contar algo. Nunca lo he ventilado y hoy lo voy a ventilar. Voy a ventilar esto hoy. Ponle musiquita. Yo estaba en París con mi esposa. A mí no me gustan los carros. Yo adoro los carros. Yo amo los carros. Yo un motor. Yo le digo al Señor, si algún día me va a llevar, que me atropelle un Ferrari. Me encantan los carros. Amo esos aparatos. Yo digo, Henry Ford debió haber sido un hombre de Dios muy grande para que Dios le revelara semejante locura que a mí me encanta tanto. Me encanta el olor a gasolina, el olor a aceite. Me encanta untarme. Yo siempre en mis manos es lo que más cuido. Pero si por limpiar mi carro yo me ensucio las manos y me las rayo, me importa un carajo. Y estábamos en París y había unos Ferraris parqueados. Mire cómo es el diablo. Y había un señor ahí en inglés, un letrero, y decía: puede manejarlo durante una hora por todo París por 150 euros. Yo me arrimé y vi esos carros. Yo decía 150. Ese maldito chip que tenemos los latinos, 150 por 3,000. Qué idiota, ¿cierto? Qué dolor tan grande estar enfermos y ver un diagnóstico médico y multiplicarlo por muerte, y multiplicarlo por féretro, y multiplicarlo por caerse el pelo y por estar blancos y muriéndonos. Qué estúpidos somos cuando tenemos la fiesta al frente. Y entonces yo pensé en eso y dije: no, yo tengo la plata. Yo tenía la plata. La tenía. Y cometí un pecado. Llamé a una hermana mía y le pregunté, Sonia, que vive en España, le dije: Sonia, que aquí dan una vuelta en una hora en un Ferrari con una póliza y todo, porque uno se estrella o algo. Y ella me dijo las siguientes palabras: ¿y qué le vas a decir a la gente cuando pegues una foto en Instagram o en tu perfil de WhatsApp de que el pastor de la iglesia montó en un Ferrari? Yo quedé así. Wow. Yo no sé, según este pastor, eso es estúpido. Yo no sé si yo nunca vuelva a París, pero hay algo que no hice en París, que Dios me había dado la plata porque una persona me regaló el dinero. No para eso, pero una persona me regaló a mí y me dijo: tenga, allá en París, tenga esta plata para usted, tráguesela. Y yo tenía la plata aquí y sentí que culpa. Y quizás hay muchas cosas en su vida que usted no las disfruta, que usted no las obtiene porque sientes culpa. A veces sintió dolor con su nombre. Su nombre era el matoneo de todas las clases. ¿Te imaginas? Jairo Rodríguez, presente. Dolor, presente. Toda la vida. Pero hubo un momento donde él leyó este libro y esas palabras brincaron a su corazón. Dijo: no, yo no soy el que fui, yo soy el que él dice que yo soy, porque el yo soy me bendice a mí. Y dale un aplauso a Dios con todo tu corazón. Cierra sus ojitos un segundo y terminamos. Padre, te alabamos y te bendecimos, Dios.
Te damos las gracias, Dios, por regalarnos tu palabra, Dios, por sanarme a mí especialmente como Ariel Castro hoy a través de esta palabra, Dios. Gracias, Señor Jesús. Oro que de la misma manera que tocaste mi corazón, toques el corazón y has tocado el corazón de muchas personas en este lugar, Dios. Gracias. Gracias por lo insignificante que yo soy, pero gracias porque lo insignificante que soy yo pasa desapercibido en mi corazón cuando se sana mi vida y te entrego las llaves de mi corazón. No soy grande, no soy Dios, no soy nada de eso, pero soy nada menos y nada más que un hijo maravilloso de Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, hay honor y gloria, Señor Jesús, en tu nombre, Dios. Te amamos con todo el corazón, Jesús. Te amamos, Dios. Hey, Jesús, ¿estás por aquí? Oye, gracias. Te amo, Señor Jesús. Eres mi última carta. Eres mi amigo, eres mi amiga. Eres mi rey, eres mi reina. Eres mi entrada, eres mi salida. Eres mi altura, eres la bajeza, eres el ancho, eres el norte y el sur de mi vida, Dios. Gracias, 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 gracias. Gracias porque yo no tengo que orar al Dios de Israel. Yo no tengo que orar al Dios de mi pastor ni al Dios de mis hermanos. Yo puedo orar al Dios que tengo en mi corazón. Yo te amo y tú me amas, Dios. Esa es nuestra historia, Señor. Es una historia de los dos. Es íntima, Dios. Es íntima, Dios. Tú sabes que no necesito decirte mucho porque soy de pocas palabras para orar, Dios. Pero Dios, sabes que te amo. Y yo he aprendido a conocer que me amas. Y quizás eso es lo que más duele en tu corazón, que no sabemos cuánto nos amas, Dios. Gracias, Jesús. Te amamos, Dios. Gracias, Dios, por tu palabra. Qué bonita es tu palabra. Qué loca es tu palabra. Qué raro eres, Dios. Qué raro, me encanta que seas raro y sea raro contigo, Dios. Te amamos, Jesús. Gracias porque la religión se acaba donde empieza la intimidad contigo, Dios. Gracias, Dios. La religión se acaba donde empieza mi comunión contigo, Dios. Gracias, Señor Jesús. La religión se acaba donde suelto el Dios de otros y me conecto con mi propio Dios. Gracias, Cristo. Te amamos con todo el corazón. Te amamos. Oh, Señor, yo quisiera predicar hasta las 12 de la noche y gritar que te amo, Dios, y decirte que te adoro. Quiero eso, Señor Jesús. Quiero amarte toda mi vida, Dios. Por favor, enciende la luz, Señor Jesús. Prende la vela, Dios. Ilumina mi camino. Santifica, Señor Jesús, mi senda y prospera toda mi vida, Jesús. Gracias, Señor. Si tú has venido esta noche por primera vez a nuestro